Hola amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Gracias, Ramón. Hay tantos aspectos que podemos hablar, ¿no?, con respecto a la vida espiritual y hay personas que desligan el ser espiritual con el resto de la realidad del ser humano, ¿no? Quiero decir que hay personas que se dedican a la contemplación y que piensan que la vida, como hicieron algunos, históricamente algunos cristianos que se fueron a retiros, los anacoretas, los que montaron monasterios y cosas de esas, ¿no? Pero la vida de fe tiene que ver no solamente con algo. De hecho, Santiago decía eso, ¿no? Muéstrame tu fe por tus obras. De tal manera que la fe de las personas tiene que ir acompañada de acciones, ¿no? Y en ese aspecto, pues nuestro ministerio manifestó desde su génesis búsqueda de obras en una época en que la Iglesia evangélica decía: las obras son para los católicos, nosotros no necesitamos las obras para salvarnos. Sin embargo, las obras son consecuencia de que somos salvos, ¿no? En ese aspecto hay muchas áreas en las que debemos de manifestar nuestra fe. Y estaba pensando, por ejemplo, en el tema del amor por el pueblo de Israel, ¿no? Uno puede tener un amor platónico o puede tener un amor real, que como dice el refrán español, ¿no? Los hechos son amores y no las buenas razones, ¿no? Y en ese aspecto el hecho de ir a visitar a Israel manifiesta una realidad de fe, ¿no? y un compromiso de amor hacia las personas allá, ¿no? Es un testimonio contundente y directo, sobre todo en las circunstancias en las que estamos. Cuando el presidente de nuestro gobierno, en una ignorancia espiritual absoluta de lo que es la voluntad de Dios, dice que Israel es genocida, acaba de decirlo ayer. Sí. Provocando que inmediatamente Israel llame a consulta. A la embajadora de España en Israel. Que no está, hace tiempo que no hay embajadora. Ya no hay embajadora en Israel desde hace tiempo. No, de Israel en España, pero, sí, de Israel pero han llamado a la embajadora de España en Israel. Sí, no, Israel ha llamado a consulta al cuerpo diplomático. Sí, pero que a la embajadora de España en Israel le ha llamado allá en Israel para darle una queja. También, además de eso también. Porque claro, entonces, pero en ese momento nosotros tenemos que primero ir a constatar que no somos antisemitas. Esta ferocidad de odio a Israel, que es ancestral, es desde que Dios lo fundó, como se suele decir, a través de Jacob, llamándole Israel, es decir, dándole el apellido divino, uno de los nombres de Dios, que es el de príncipe del pueblo de Dios, que es solo tiene esa categoría Jesucristo, el rey, príncipe, hijo del Padre absoluto, ¿no? Y el Rey eterno. Entonces, Satanás inició la estrategia de intentar masacrar a Israel, pero ya lo inició antes. ¿Por qué? Porque conocía bastantes planes de Dios, o sea, era el ángel predilecto, o sea que y por tanto pudo claramente discernir esa malicia astuta y perversa en distintas áreas de los planes de Dios, ¿no? Pero, y claro, inició desde el principio, desde la creación del hombre, el ataque, pero luego fue direccionándolo con prioridades.
al principio con Israel. Luego añadió la siguiente prioridad con la Iglesia, que han sido los dos proyectos absolutos del mensajero de Dios, Jesucristo, en el mundo, ¿no? Y no ha cesado, ha conseguido infectar de odio, comparando la víctima con el verdugo, cambiando como que la víctima es verdugo y el verdugo es víctima. Sí. O sea, esto es lo que está pasando con Hamás, con Palestina, porque Palestina lo tendría fácil. Sí. Pero el que ha visitado alguna vez... Si Palestina aborreciera al autor de su ruina total, que es Hamás, Palestina podría ser acogida totalmente como una, una comunidad autónoma, que lo es, de Israel. Igual que una comunidad autónoma de las 17 de España, lo son del Reino de España. Y sin embargo, ya han empezado a intentar enfrentarse contra Hamás, pero han matado a varios y han torturado y se acabó el pánico, amigo mío, domina de una forma brutal, ¿no? El que ha visitado Israel, no de una forma ideologizada, ¿no? Sino el que ha podido moverse con libertad por el país, descubre varias cosas. Primero, que una gran parte de la población que vive en Israel, en la zona, vamos a decir, en las zonas libres de Israel, son árabes. Hay un porcentaje alto de hecho... Alrededor de 1 millón. La peculiaridad de sus... Árabes israelitas. Sí, de sus construcciones, cuando ellos construyen sus casas, lo hacen al estilo que existía tanto en Castilla como en el País Vasco, que antiguamente alguien construía una casa y luego construía para sus hijos alrededor y se creaba... Estos son los caseríos, ¿no? De las casas que se ponen alrededor o encima, y las construcciones son así. Y se identifica la diferencia de sus casas con las casas de los judíos israelitas, que tienen otro tipo de construcción diferente porque su forma de vida es distinta, ¿no? Pero llegas a la ciudad de Jerusalén y te encuentras con la misma realidad, que muchos de los negocios que están abiertos al público en Jerusalén están regentados por árabes israelitas. Y ves que la forma de vida es común, es decir, se relacionan ambos grupos, ¿no? A veces hay algún conato de enfrentamiento, pero por temas de derechos y de intereses. Es decir, como pasa en cualquier lugar, ¿no? Es decir, claro, si el vecino está haciendo algo que a ti no te gusta, pues hay conflictos, pero a ese nivel. Y te encuentras en la propia Jerusalén con mercados árabes y con mercados israelitas. Sí, esa connivencia es siempre porque el interés prioritario que la dirige es el dinero, o sea, es el negocio, ¿no? Ahora deberían de ser más inteligentes y darse cuenta de que quién está causando la ruina económica de los árabes israelitas y de los árabes que no son israelitas y que viven en Israel sin ser israelitas. Sí. Es decir, que son comerciantes que se les mantiene su oficio y su trabajo porque no han caído en delitos de terrorismo o de lo que sea. Y también los 70.000 o más palestinos que entraban a trabajar en Israel cada día y que ahora pues se ha cerrado por completo. Entonces, la ruina es tan grande ¿y cuál es la causa? Israel. Pues es que encima es Israel el causante de que estén pasando hambre en Palestina.
Pero no es cierto. ¿Cómo va a dejar pasar los camiones de ayuda humanitaria si resulta que meten armas y bombas en los camiones? ¿Cómo van a poder pasar los de la ONU y la UNRWA cuando resulta que miembros de la ONU, de la UNRWA, se han descubierto como terroristas activos, asesinos? Entonces, bueno, esto y hay pruebas más contundentes, o sea, no es una fantasía. A lo bueno dicen malo y a lo malo bueno, como dijo el profeta Oseas sobre el final de los tiempos y Jesús mismo también. El asunto es que bueno, pues están pasando una necesidad extrema en Palestina, en Gaza sobre todo. Pues claro. ¿Por qué? Porque no quieren entregarlo primero a los rehenes. A los rehenes. Claro, y con una pequeña presión de Trump entregan a uno sin intercambio ninguno. Es decir, lo entregan porque es estadounidense y judío a la vez, israelita. Y ahí no hay intercambio. Pero es que no tendría nunca por qué haber intercambio. Una cosa es prisioneros de guerra y otra, es decir, que hubieran hecho prisioneros a soldados, y otra cosa es... Bueno, en una guerra, porque en realidad... No es una guerra, es que catalogar de guerra es guerra, pero es una guerra terrorista, porque no tiene más que un origen de juramento con sangre de exterminio de Israel. Claro. Punto. Es que tuvimos en España la desgracia de tener una realidad terrorista durante muchos años, ¿no? Y el gran problema que había era equiparar a las fuerzas de seguridad del Estado con los terroristas, ¿no? Claro, eso es lo que querían y lo que buscaban para legalizar, legitimar su actitud terrorista malvada, matando civiles, niños y lo que pillaran por el medio. La llamada la lucha armada. Y eso era la lucha armada y claro, está legitimada contra el invasor del País Vasco o el dominador, que ya había sido extinguido. Podríamos decir, bueno, ¿es un crimen horrendo el ETA en el tiempo de Franco? Sí, porque ese tipo de guerra que la legitima la izquierda, sobre todo los anarquistas y los comunistas y los... eso no puede ser. Está totalmente condenado por las leyes internacionales de las relaciones de los países. No es aceptable. Pero aún así todo, en ese tiempo dices, bueno, hay un dictador que de alguna manera intervino y que prohibía hablar el euskera, que yo quisiera saber si lo prohibió. Yo lo quisiera saber, porque no creo que lo prohibió en el sentido estricto de la palabra. Sino que lo que prohibiría es la enseñanza del euskera en los colegios. Pero el hablar, ¿cómo va a prohibir hablar en euskera a la gente? Si eso no es... no creo que a uno que le hubieran hablar en euskera lo metieran en la cárcel. Mira, no lo creo, Pero bueno, justificar a Franco, testimonios directos familiares. Yo para qué te voy a contar lo que yo fui en tiempos de Franco, un estudiante hiperactivo contra Franco en la universidad y en Madrid. Bueno, entonces, pero después cuando se hace un pacto de pacificación y se institucionaliza el PNV y se institucionalizan los partidos políticos de izquierdas y hasta el comunismo, ¿qué sentido tenía de continuar? Nada más que el sentido de, pues, el perro salvaje y el perro blanco. Porque a mí PNV es tan responsable del terrorismo vasco como tú ya me has oído hablar muchas veces. Por activa, sobre todo por pasiva.
porque conocían muy bien quiénes eran y claro, a ellos no les tocaban, a ninguno del PNV asesinaron. Bueno, alguno fue, pero... No. Empresarios del PNV. No, pero no del PNV. Estaba hablando políticamente como asesinaron a políticos del PSOE y del PP. No, a empresarios por no pagar el impuesto revolucionario. Pero no eran PNV, eran como cualquier derecha, porque PNV ha sido la derechona más vergonzosa de la historia de Euskadi. Que además, históricamente se ha comprobado que se vendió a Hitler. Punto. Pero ese es otro tema. Entonces, PNV, venga, si hay que ver, para empezar, el origen de un racista, que hay que leer la historia de Sabino Arana, claramente qué odio tenía a los que no eran vascos, o sea, y les llamaba... Bueno, entonces ya hasta la cuestión del RH y todas esas aberraciones que solo son fruto de personas dementes. Porque es así, el nacionalismo es una demencia de orgullo. Cualquier nacionalismo es así. Entonces, bueno, no entiendo yo qué sentido tenía, aparte de que no podía acabar bien. Y van y después los partidos, por el pivotaje de los votos en una mala ley electoral, que no han querido ponerse de acuerdo las derechas, los dos. El bipartidismo, sí, se han repartido el pastel. Se reparten el pastel, pero tienen que después dejarse pivotar, sabotear, sobornar, chantajear por los nacionalistas. Y les han dado así carrete, y ahora mira el carrete hasta donde ha llegado, hasta el punto de que son los que mandan en España. Es así. Y bueno, hay noticia, y pues ya que tocamos el tema interesante, ¿no? Parece que los de Junts acaban de votar junto con PP y con Vox y con UPD contra el CIS para destituir esa institución que cuesta 50 millones de euros al año. Más de lo que tiene el rey. La institución siempre ha sido válida, lo que es que ahora está manipulada y gobernada. El presupuesto, pero ¿a quién se le ocurre? Sí. Si la Casa Real debe tener 15 o 16 millones de euros y así sucesivamente otras instituciones, y el CIS, 50 millones. Habría que hacer una auditoría de en qué se usan esos 50 millones, porque esto es la vergüenza de todo lo que, de toda la distribución económica. Yo, en las comunidades autónomas donde han perdido el gobierno los socialistas, exigiría auditoría por todas partes, hasta por los rincones, para poder sacar toda la basura que hay, que han dejado. ¿Cómo no lo han hecho bien hecho en Andalucía? Y cómo esta pobre mujer que ahora el presidente la deja por el barro, que fue... Susana Díaz, lo que es que ella... Presidenta de la Comunidad Autónoma, ella fue connivente con los... Pero se presentó como candidata a la Secretaría General. Claro, y ahí se puso como enemiga, pero aparte de eso, ella, ¿cómo puede seguir manteniendo el tipo si estuvo... ¿O era ignorante ella? No, participó en todas las cosas. En todas las cosas, de los seres y todo eso, y no hay manera de que se la enfrente y se la diga, bueno, usted desconocía. Pues entonces hay dos soluciones. O usted era una ignorante y una incompetente, o usted era una connivente, consentidora y cómplice. Y punto. Y no hay más. Eso es lo que pasa con muchos aspectos en el mundo político. Pero bueno, volvemos al amor. Que ya se me ha salido hoy al amor de por Israel. Una razón, porque claro, cuando estás recibiendo información también te afecta, ¿no? Y cuando ya de alguna manera va tanto el cántaro a la fuente, la sangre llega al río. ¿Cómo podemos compensar esa maldad? Evidentemente, el genocidio
la sola palabra genocidio lleva a una actitud voluntaria de destruir a un pueblo. Claro. Que eso no ocurre con Israel bajo ningún concepto. Que va al contrario, si de hecho su paciencia con Palestina, vamos, ya me gustaría saber cómo habrían actuado otros países que están reconocidos como superdemócratas. Habrían arrasado. Bueno, Alemania en su tiempo tuvo un problema de este tipo de terrorismo y arrasó. Los mató a todos y ya no quedó nada. Y nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Igual que... Pero, ¿cómo podemos compensar esa falacia que surge de nuestro propio país hacia Israel? Primero, la búsqueda de la verdad, ¿no? Cuando has dicho antes que nosotros buscamos las buenas obras, ¿no? Las buenas obras nos buscan a nosotros porque el Espíritu Santo nos las pone delante como prueba. Primero, a ver, ¿cómo está nuestro corazón? Si nuestro corazón está en tiempo de amores, nos lo potencia para que se prenda en nosotros la compasión, la misericordia, el amor de Dios. Y el Espíritu Santo nos acelera el corazón y nos apasiona para poder, con ese fuego santo, bendecir, actuar, responder a esas buenas obras que se ponen delante. Es más, la mayor parte de los que han viajado a Israel durante toda la historia del cristianismo han sido por turismo religioso, no han sido por buenas obras. La mayoría no han hecho buenas obras. Incluso algunos hasta equivocadamente con el fanatismo religioso de querer convertir a los judíos, que es otra aberración. No podemos convertir a nadie, ni a los españoles siquiera. No, pero encima convertir a los judíos de una religión a otra. De la religión auténtica y única que dio Dios y que no salva a nadie, porque no la dio para salvar, a una religión especialmente llena de aberraciones y de incluso crímenes a lo largo de la historia, como es la católica, o a una religión en una decadencia impresionante como es la protestante. Y pues han llegado puedo recordar, algunos superevangelistas que después han sido considerados personas non gratas en Israel, e incluso judíos de origen, pero súper religiosos, fanáticos religiosos, al estilo de Lutero. Lutero no creo que fuera judío, pero sí que acabó sus días patinando totalmente, haciendo su tratado contra los judíos, se titulaba. En cualquier caso, la única manera, como tú dices, primero orar, pero orar allí, ir allí a orar por la paz de Jerusalén, ir allí para dar testimonio de que les amamos, de que les respetamos, de que queremos su bien, de que no somos jueces. Y juzgamos el pecado, sí. Eso tenemos el deber y la autoridad para hacerlo. Pero a las personas, yo no juzgo a Lutero, por ejemplo, yo no digo que Lutero estará en Es que no somos quien para juzgar a nadie. No somos quienes. Lutero probablemente está con el Señor, o sea, el Señor se lo llevó a pesar de todo. ¿Por qué? Pues porque lo único que dijo, se acabó tu tiempo, y al final justificado es que Dios por manda, la fe, ¿no? Justificados pues por la fe, sí. En realidad él recibió una renovación impresionante con respecto a lo que era la tiranía de una religión, que es la peor tiranía, la de las religiones, siempre. Entonces, es el momento de ir a Israel para decirles que, bueno, pues queremos bendeciros, queremos abrazaros, queremos buscar la gracia de Dios sobre vosotros y orar por eso y mostraros que no somos vuestros enemigos. De ninguna manera. No somos enemigos de nadie. De nadie.
De nadie. Bueno, solamente tenemos un enemigo declarado, que es Satanás y sus huestes. Y sus huestes son enemigos, esos son los ejércitos. No tenemos enemistad contra sangre ni carne, ni contra el presidente de este país, ni los ministros, ni contra nadie. Por muy mucha maldad que tengan o hagan, porque nosotros éramos a lo mejor peores. Pero en cualquier caso, eso implica un testimonio personal. No se puede hacer a distancia. Se puede cuando no hay otra manera. Bueno, se puede intentar, se puede hacer algo poquito a distancia, pero lo que es eficaz, y más en estas circunstancias, ahora es cuando hay que ir a Israel. Primero porque a lo mejor llegará el tiempo en que no se podrá ir tan fácilmente. Porque podría suceder que un país que se radicaliza antisemita prohíba a las personas ir a Israel. De hecho va a haber bueno, yo entiendo que proféticamente va a haber un tiempo en el que va a haber cuotas de viaje por el consumo de carbono o otra excusa, de tal manera que tú tienes una posibilidad de viajar relativamente corta y cuando has acabado tu cupo no puedes hacerlo más. Y si un viaje a Israel es superior al cupo que tú tienes, no puedes viajar a Israel. Es decir, esto, el confinamiento... Bueno, eso estaba planificado igual que en los circuitos cerrados de barrios. Las ciudades de 15 minutos. Las ciudades de 15 minutos para que nadie pudiera Eso va adelante. Gasoil. El proyecto va adelante. Sí, pero veremos a ver si ve la luz, ¿no? Porque solamente las circunstancias están cambiando a gran velocidad. Bien. El que sepamos que la presidenta de la Comunidad Económica Europea ha sido denunciada por 180 eurodiputados y por lo tanto ha prosperado la denuncia. Eso capitaneado por vos por culpa de las irregularidades. Podrían ser súper delictivas, podrían ser de las vacunas en Europa. Vacunas y mascarillas y todo el tinglao, dada la vinculación de ella con su esposo y con la empresa que facturó. Veremos a ver qué sale de ahí. Porque estamos en unos tiempos de cambio. Y es Dios quien hace el cambio. Y sigamos orando para que salgan a la luz las cosas ocultas, que son tumores diabólicos, malignos, que siguen, por lo tanto, produciendo la metástasis de la corrupción política, social y económica. Es un tema de oración y de guerra espiritual. Pero volviendo a las actividades espirituales, que es lo que más nos tiene que centrar, ¿no? Centrar nuestra acción, oración, evangelismo, discipulado, obra social. Eso, entonces ahora mismo esas tres acciones tienen prioridad con Israel. Está siendo perseguido cruelmente, injustificadamente, por muchos errores que haya cometido Netanyahu, que los habrá cometido seguro, o el ejército o quien sea, pero es que si hablamos de errores mejor callar, porque hay que ponerse en la situación en la que el mundo ha confrontado a Israel y sigue haciendo. Sí, yo estoy convencido de que Netanyahu es un hombre puesto por Dios, claro, con gracia y sabiduría para poder enfrentar este tipo de situaciones. Es decir, igual que fue Golda Meir en su momento, personajes impresionantes que que sobrepasan lo común, ¿no? Es decir, y es bueno, a pesar de que sea un hombre pues que tiene sus defectos. De hecho, han intentado eliminarlo de muchas maneras y no ha habido forma. Igual que a Trump, han intentado, claro, si es que el que busca el fallo a una persona lo encuentra.
porque no hay nadie infalible. Ahora, si lo que le encuentras es una paja y de eso hace un bosque, imagínate tú, ¿no? No, en el caso concreto de él, ¿no? Y que es un hombre que está, yo creo que está puesto oportunamente por Dios, y es un hombre que tiene una sabiduría y un conocimiento que quisiéramos para nuestro país alguien así que gobernase con esa equidad, ¿no? Sin duda. A pesar de todas las informaciones que hay de todo tipo en contra suyo. Pero yo entiendo que es así, y qué bueno que oremos, porque dices, y si no está Netanyahu, ¿qué alternativa hay mejor pues que imagínate tú cuando estaba Simón Pérez, que socialista, que quería devolver el Golán y que quería pactar con la ONU y con, yo qué sé, que también la Jerusalén del Este pasara a dominio palestino. Imagínate. Sí, igual que los Altos del Golán tuvieron que retomarlos, aunque era parte del territorio de Israel antiguamente, porque les estaban masacrando desde allí. Si está el gobierno palestino en mitad de la ciudad, pues olvídate. De hecho, inmediatamente al tener su capitalidad Jerusalén, la invasión de palestinos en Israel sería impresionante. Claro. De hecho, viendo hasta los pasillos de las propiedades y lógicamente la expulsión en la explanada del templo, todos los judíos de esa zona. Claro. La explanada del templo está custodiada por la policía y el ejército israelí, porque anteriormente no estaban ellos, y desde arriba disparaban contra los que estaban orando en el Muro de los Lamentos. Claro. Así que tuvieron que tomar, y allí los musulmanes tienen absoluta libertad para realizar sus cultos y sus acciones, porque está el ejército israelí allí. Yo he estado en la explanada y a veces ellos saben que hay una hora en la que los cristianos pueden entrar, una hora al día, y intentan maltratarte e incomodarte en todo lo que haces. Y ahí están... no te olvida meter una Biblia. No, y dicen, que estos no están haciendo nada, están teniendo su derecho y están haciendo lo que les corresponde, a sacarte unas fotos allí, a pisar el lugar, ¿no? Porque están la policía israelí. Bueno, ahí fue un error gravísimo del general Moshe Dayan, el ojo taco, el del parche en el ojo, que, habiendo sido un general valiente y tremendo, sin embargo, se adjudicó la genialidad de ceder a los árabes. A los musulmanes, ¿no? A los musulmanes, eso, porque hay árabes cristianos. A los musulmanes, cederles la explanada. Entonces, tú sabes que hubo un altercado grandísimo cuando Aarón quiso poner la primera piedra para la reconstrucción del templo en Jerusalén, ahí en la explanada. Y enseguida se montó una intifada tremenda, ¿no? A consecuencia de eso están expoliando por debajo, expoliando y buscando eliminar todo el resto de la historia que produce veracidad a la antigüedad de Israel, en ese lugar como reino desde el tiempo de David, que fue lo último que conquistaron Jerusalén, en esa consolidación del reino de David, ¿no? Sí, pero la ciudad de David queda un poco al sur, ¿no? De lo que es de la explanada del templo y todo eso. Entonces, ahí, Moshe Dayan cometió un error gravísimo, y yo no entiendo cómo le permitieron, porque él, claro, como dirigente de la reconquista, diríamos, en el 67 creo que fue, ¿no?
de la ciudad de Jerusalén. Sí. Pues, ¿cómo pudo él hacer esa confesión? Bueno, habrá que ver las presiones internacionales Eso sí. que tuvieron y que siguen teniendo. Es decir, porque todo eso no lo sabemos, pero... Claro, probablemente él no fue más que un mandado, en realidad. A lo mejor, ¿quién estaba? Porque ya no estaba Ben Gurión y estaba Golda Meir, creo, ¿no? No sé quién estaba de presidente en ese tiempo, no me acuerdo. La época de Golda Meir es... Esa época de Golda Meir, cuando... Las guerras principales fueron en su... Es decir, los 6 días... Pues tanto... volveríamos a pensar que hasta Estados Unidos pudo intervenir, claro, y obligar, seguro. Y forzar y decir, bueno... Habría que ver quién estaba en Estados Unidos. Habría que ver quién estaba en Estados Unidos y, bueno... El asunto es que, bien, ahora ya no hay esa humillación, pero a veces han tirado piedras todavía desde arriba a los judíos que están en el muro, ahí orando cara a la pared. El sábado no se pueden acercar los musulmanes a esa esquina, porque lo toma la toma policía. La guardia, claro, porque se dan cuenta de que en el sábado es el momento más oportuno de vejar a los judíos, ¿no? Y en cualquier caso, pues ya me gustaría que en Europa todos los países de la Comunidad Económica Europea tuvieran el nivel de seguridad, el nivel político y de respeto democrático que tiene Israel. Claro. Ya me gustaría. Con connotaciones también un poco curiosas como la radicalidad de los ortodoxos, siempre las religiones... Sí, que tienen que estar luchando contra ellos también desde el gobierno. Desde el gobierno. Pero como ahora resulta que Netanyahu ha tenido que pactar, porque se le han descorado a otros partidos que pactaban con él, ha tenido que pactar otra vez con el Likud. Con el Likud. Y entonces el Likud le está empezando a imponer, prohibir la predicación del Evangelio en Israel. Imagínate cómo está también allí la situación por causa de la religión. Y bueno, pues nosotros, sin embargo, curiosamente, seguimos teniendo gracia, no hacemos campañas evangelísticas en las calles, aunque tuvimos una campaña evangelística en Ben Yehuda hace 2 años, pero de una forma espontánea, con unas guitarras. Pero eso es en la zona de Tel Aviv. No, Ben Yehuda es en Jerusalén. ¿Es en Jerusalén? Es en Jerusalén, la calle principal de Jerusalén, donde están los jóvenes y tal. Y ahí se pusieron a bailar con nosotros jóvenes judíos, con sus tirabuzones y otra. Y bueno, fue una fiesta, porque cantamos canciones hebreas. Pero también yo aproveché para dar un mensaje del Evangelio, ¿no? Y bueno, fue un impacto. No lo hemos vuelto a hacer, porque no ha cuadrado, ¿no? Y las cosas también se han empeorado. En cualquier caso, tenemos libertad. O sea, nosotros tenemos nuestro congreso de palabra profética en Jerusalén, en el hotel donde nos alojamos cada año. Sí, porque la ley en Israel con respecto a las religiones es que nadie puede hacer proselitismo. Eso está prohibido. Ya. Lo que sí puedes es manifestar tu fe. Porque eso hay libertad en ese aspecto. De hecho, incluso hay Pero si vienen y te preguntan... Eso es. Y es lo que está pasando. Vienen y te preguntan, y te preguntan, y te preguntan, y te preguntan, y están empezando a despertar quién es Jesús. Pero ¿cómo puede ser que el judío más famoso de toda la historia, que cambió hasta el calendario, que en 3 años y medio... Sí, ahora los judíos llaman la era común. Pero dice la palabra que ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Claro. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Si no fueron enviados. Por eso necesitamos ir allá y predicar no religiosamente, sino con los frutos del Espíritu Santo. Ya vale. Con los frutos del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, eso deslumbra, porque ellos conocen intelectualmente, religiosamente, esos frutos de forma milenaria, y los anhelan, y los anhelan. Estarían dispuestos a dar la vida por experimentar el verdadero shalom, el verdadero Shabbat Shalom,
estarían dispuestos a dar la vida por experimentar el íntimo amor de Dios. Sí. El libro de Hechos nos habla de un efeméride que ocurrió en Jerusalén y que, bueno, ahora coinciden las fechas, que fue la fiesta del Shavuot, ¿no? El 50 día después de la Pascua, ¿no? Que nosotros lo conocemos como Pentecostés, una palabra griega que habla de esa efeméride. Penta 50, claro. Sí. Y entonces, digo, es que es lo que ocurrió. Al ver la manifestación de la gloria de Dios ese día en el monte de Sión, es decir, en la zona donde estaba el aposento alto, que es donde estaban reunidos los discípulos de Jesús, esos 120 que estaban allí de los 500 que le despidieron una semana antes, ocurrió algo que era fuera de la razón para el judío, porque el judío es muy reflexivo, ¿no? Pero algo que saltó. Y Pedro estaba explicando, mire, nosotros no hemos bebido nada, que son las 9 de la mañana. Están borrachos estos, decían. No estamos ni de resaca, ni hemos bebido nada, sino que somos judíos que no contemplamos ese tipo de cosas. Y empezaban a ver quiénes eran, les conocían, y dicen, no puede ser que ustedes estén manifestando esta realidad. Y eso conmueve al judío, ¿no? Y debe de conmover también al griego, es decir, nuestra mentalidad griega también, en la palabra dice que, bueno, de hecho al Señor, ¿no? Que los judíos buscan señales, ¿no? Y los griegos buscan señales y esas señales manifiestan la gloria de Dios, ¿no? Y precisamente ahora estaba diciendo el día 7, la noche del 7 al 8, en esos días es la celebración del Pentecostés. Inicialmente para los judíos era la fiesta del recibimiento de la palabra de Dios. Sí, el primer Pentecostés en el monte Sinaí, cuando Dios da la Torá, las tablas de la ley. Y curiosamente para nosotros, el Señor lo tiene todo planificado, ese es el día en el que Él transforma la fiesta de la palabra para ser la fiesta del mover del Espíritu. Es la demostración experimental y divina del cambio del antiguo pacto de la ley, que condena a toda la humanidad, y al nuevo pacto de la gracia, que manifiesta la misericordia perdonadora de Dios, el tiempo agradable de Dios, ¿no? Y que la manifestó enviando a su Hijo Jesús al mundo para ser el Cordero inmolado que produce esa justificación de la ley, es decir, que paga la exigencia legal del juez. Yeah. Se paga en Cristo. Esto es lo que es pero el propio Señor, para un judío. No lo entiendo como no lo acaban de darse cuenta. Porque hay que quitar el velo. Pero el mismo Señor dijo, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya, porque Jesús grita en la cruz, consumado es. Pero esa consumación luego se tiene que manifestar con la acción del Espíritu Santo en las vidas, ¿no? Y por eso dice, os conviene que yo me vaya, porque el Señor se podía haber quedado una vez resucitado y haber establecido el reino como rey, ¿no? Victorioso. Pero dice, no, os conviene que yo me vaya, hay una obra que tiene que hacer el Espíritu Santo, y esa es la maravillosa obra que se manifiesta en el Shavuot, ¿no? En la fiesta de Pentecostés, y que de una forma tremenda, pasado el primer siglo de la cristiandad hasta el siglo XX, es apagado el Espíritu Santo porque se institucionaliza el movimiento con la formación de los sistemas piramidales religiosos, ¿no?
No que hubo un papa, no, sí, el primer papa fue Constantino, pero y eso son 300 años después. Pero sí, sin embargo, se fue, yo diría, osificando, estabulando. Fosilizando. Es terrible porque somos así, los seres humanos, de fáciles de acabar agarrados al pesebre y cayendo en abrasándonos, ¿no? Y ya con Constantino fue el colmo. A partir de ahí ya se necrosó. Imagínate tú tragando la fusión de las idolatrías, de las múltiples religiones idólatras del imperio con el cristianismo. Ese sincretismo que el diablo quiere volver a realizar con la gran ramera ecuménica religiosa del fin, ¿no? Y entonces pues eso ya acabó con todo, salvo los que... Sí, el remanente que siempre ha habido, ¿no? Que como igual que los esenios también intentaron ser un remanente fuera de los ortodoxos fariseos y saduceos y escribas judíos. Y en el siglo XX empieza a haber un resurgir del mover del Espíritu Santo que también se va fosilizando, es decir, se va solidificando en un sistema religioso, porque es la tendencia siempre. ¿Por es qué? templado. Porque aprovechan ese mover que arrastra a gente para desarrollar su afán de dominar y de aprovechar la multitud con su astucia, personas e incluso algunos con buena fe y con dones sobrenaturales, se establecen, pero después se ensoberbecen, ¿no? Porque ante el dominio de masas hay que estar muy fortalecido en mansedumbre. Y siempre hay que volver a la renovación del espíritu, ¿no? Pero era el cumplimiento de la promesa. De tal manera, os conviene que yo me vaya, porque no os dejaré huérfanos, os enviaré a otro consolador y él os llevará al conocimiento de toda la verdad. Él os revelará todo lo que a mí se refiere. La verdad es Cristo. Y cuando les dicen que están borrachos, Pedro dice, no, este es el cumplimiento de la promesa de Joel, que en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y Jesús había dicho en el camino de Maús, ¿no? Cuando se pone a caminar con dos discípulos que no le reconocen, ¿no? Y les tiene que contar todo lo que no entendían, porque estaban abrumados, como ha muerto el Señor, ¿y esto qué es? ¿Y ahora qué? Ahora nos hemos quedado, ya no hay esperanza. Y entonces les cuenta cómo tenía que cumplirse las profecías sobre eso, ¿no? Uh-huh. Y después de revelarse y que le ven como Jesús, pues después les dice, bueno, y si predicad el evangelio del arrepentimiento por todo el mundo, pero antes quedaos en Jerusalén hasta que recibáis el cumplimiento de la promesa del Padre, que es, recibiréis poder de lo alto. Entonces el bautismo del Espíritu Santo es el efecto fulminante, yo digo fulminante, del Pentecostés, porque fulmina al corazón, o sea, circuncida al corazón perverso, mata al hombre de pecado para que viva Cristo en esa persona y produzca la llenura del Espíritu Santo. Porque el nuevo nacimiento se ha podido producir incluso antes, efectivamente, y por la espada del Evangelio puede morir una persona y acepta a Cristo y entra a Cristo. Es nueva criatura, pero es un bebé, con un poco de aceite, con un poco de unción, con un poco de sabiduría de Dios. Y cuando recibe la multiplicación de ese aceite en su interior, se produce el bautismo interno. El bautismo externo, que es testimonio de la salvación y de haber experimentado el arrepentimiento, por eso se llama bautismo de arrepentimiento, es el bautismo en las aguas, como que se ahoga en el agua. Ahí, ha muerto al pecado, entierro.
pero luego queda el morir por dentro. Y eso es lo que produce, porque una persona que tiene un poco de aceite en su vasija, en su alma, y se llena la vasija de aceite, acaba ahogado. Ya no cabe más. Se ha llenado de aceite, ya ha tenido que salir los malos pensamientos, los malos sentimientos, el ego se ha tenido que echar afuera, porque lo que va llenando expulsa. Esto es pura dinámica. Y entonces, qué hermosa experiencia, ¿no? Y qué bueno que tenemos nuestro Pentecostés. Curiosamente, al principio, sin darnos cuenta que coincidía con las fechas de Shavuot, nuestro Nehemías. Retiro de hombres sabios, retiro de pastores, de obreros, que celebraremos, Dios mediante, como será en 6, 7 y 8 de 6, 7, junio. 8 de junio, en el centro Sefarad Israel de los Montes de Toledo. Pues va a haber overbooking, o sea que a ver cómo nos apañamos. Sobre todo que haya overbooking espiritual, porque el otro está bien, pero no tiene trascendencia, ¿no? Ya, pero también, porque Sí, sí. cuantas más personas Sí, pero que bueno, tengan la oportunidad, que se hagan las dos cosas conjuntas, por favor, para que las personas no tendría vuelvan. ningún sentido Eso un es. overbooking de asistencia si no hay una llenura o una renovación, porque la mayor parte de las personas que vamos, pues ya hemos experimentado el Pentecostés, pero qué bueno, para que no exista esa, como has llamado tú antes, osificación, esa fosilización, ¿no?, del alma, pues qué bueno que nos renovemos. Eso de día en día hay que renovarse, pero especialmente en una comunión de los Fíjate, santos. la fosilización de los minerales se produce por una presión, una gran presión, ¿no? Y por eso en el diluvio se generaron muchos fósiles, porque había una presión de agua tremenda por encima. Entonces, la vida en el espíritu, Jesús le dijo a Nicodemo, que es como el viento, que se mueve, ¿no? Y la libertad en el espíritu te lleva a moverte en un mover de libertad, no de presión, ¿no? No se hacen las cosas presionados por las circunstancias que rodean, sino que la vida en el espíritu te lleva a una vida en libertad. El texto bíblico dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, ¿no? Y entonces nos hace verdaderamente libres cuando vivimos en el Espíritu. Pero el sistema, tanto racional como ambiental, nos lleva a la presión, a que hagamos las cosas por obligación, no por amor. Y esa es la gran diferencia, ¿no? El Espíritu Santo liberta para que las leyes para ti se queden muy por debajo, porque es el mover de Dios el que te lleva muy por encima, y por eso cuando se habla en la Biblia de estar bajo la gracia y no bajo la ley, ¿no?, te lleva muy por encima al cumplimiento de todas las cosas de una forma natural y sencilla en el mover del Espíritu. Porque la tendencia humana es a estar bajo las presiones y otra vez consolidar, solidificar un sistema, ¿no? Sobre todo la presión interna del ego, que es insaciable y que puja y empuja y pretende, pues, entronarse, ¿no?, y dominar. Entonces, si se persiste esa presión, la persona no puede ser libre, es esclavo de sí mismo, ¿no? Ahí hay religión, religare, ¿no? Volver a atar, ¿no? Y entonces esa persona se adapta mejor a la religión que a la vida en el espíritu, porque la vida en el espíritu es primero locura de muerte al yo. No se puede tener la dicotomía de vivo yo y vive Cristo. No. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y entonces la vida espiritual, como tú dices, una vez que hemos sido liberados de la peor presión, que es la del león, después la presión del diablo y del mundo es que se esfuma.
porque el viento... Sí, la base del diablo es utilizar tu ego para tenerte presionado. No tiene ninguna... ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu... Si yo muerto, si ya no me puedes matar. Si ya me mató Cristo en términos santos, ¿no? Entonces se esfuma. Y claro, en esa... transformación, porque es una auténtica transformación, es una metamorfosis gloriosa, ¿no? De gusano a paloma, de gusano a vida en el espíritu. Pues resulta que te dejas llevar por el viento de Dios, gozosamente, y Él te lleva para aquí, para allá, como quiere, cuando quiere. Y no te lleva presionando, te lleva con la dulzura del vuelo de la paloma, como te lleva en medio, o sea, con un gozo inefable, o sea, y esa es la verdadera vida de libertad, la libertad en el Espíritu Santo, Claro. Que es la verdadera ley, es la ley de la libertad celestial. Había tal libertad en el cielo que no había ley. Claro. Ni hay ni habrá. Hace poco un hermano me preguntaba eso y yo le decía, mira, en el cielo no hay ley, en el cielo hay amor. Hay amor, punto. Es el vínculo perfecto, no hay ley. Allí todo el mundo actúa en libertad. Los ángeles actúan en libertad y los hijos de Dios todavía más. Porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad, no hay ley. Y vida eterna. Claro, este es el tema, ¿no? La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, pero la ley vino por medio de Moisés. O sea, no tiene que ver, no es lo mismo Moisés que Jesucristo, ¿no? Y la libertad, pues solo Jesucristo da. Si dijo libertad, seréis verdaderamente libres. Pero después, para completar esa libertad, es necesario la llenura del Espíritu Santo. Y sobre todo, para ir comisionado, en la gran comisión de ir por todo el mundo, antes hay que estar lleno del Espíritu Santo. Porque si no, pues imagínate, en África te están esperando los caníbales satánicos que te devoran. Y los escorpiones y las serpientes. Sí, entonces, y los mosquitos, las fuerzas aéreas de Belcebú, yo qué sé. Entonces, pero ya no solamente para ser comisionado a misiones, sino ser comisionado en tu ciudad, en tu barrio y en tu familia. Porque fíjate tú, si toda tu familia no está con Cristo, ¿qué va a pasar contigo? Te van a intentar machacar, porque el que no está con Cristo está contra Cristo. Y te van a decir qué loco estás. Y esa es la primera batalla que tiene que enfrentar. Para mí es el primer desierto. Bueno, pero la fe es locura al que no la tiene y hay que entender al que no tiene fe. Claro, y enfrentarte con tu familia que te trata de loco, te han metido en una secta, que te han comido el coco, eres un desgraciado. Siempre fuiste... Y bueno, yo qué sé, las cosas que suelen decir los que pierden el control. ¿Por qué? Porque se afirman en su egolatría, en su incredulidad, en la blasfemia más grande del hombre, que es llamar mentiroso a Dios, ¿no? Y bueno, pues ahí hace falta llenura del Espíritu Santo para enfrentar a tu padre, a tu madre, y más aún me lo pones a tu mujer, si recibes a Cristo y tu mujer se empeña en sacarte de tu experiencia, o al revés. Si tu mujer recibes a Cristo y él se empeña y dice, bueno, he visto casos de decirle a su cónyuge, o Cristo o yo, punto. Esto es terrible, hasta ese punto, ¿no? Y bueno, pues estamos en tiempos de esa batalla, de esa guerra, y necesitamos estar fortalecidos, y solamente llenos del Espíritu somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No dejes de aprovechar esta oportunidad de venir a Shavuot, Pentecostés, en el retiro de Nehemías 6, 7, 8 de junio.
en los montes de Toledo. Y por favor, si puedes, sé valiente y vente con nosotros a Israel el 9 de agosto, fecha de vacaciones. ¿Cuántos pueden en esas fechas? Imagínate, qué mejores vacaciones. Bueno, siempre le digo, hace unos días le decía a una mujer, ¿y crees que es bonito Israel? Mira, bonito sí, pero no es eso lo principal. Yo te garantizo que tendrás el mejor viaje de tu vida en términos espirituales, que es lo que realmente importa, lo que no se compra con dinero, lo regala el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, lo regala Cristo, especialmente cuando cumplimos el consolar a Sion y orar por la paz de Jerusalén. Vente con nosotros, 9 de agosto, 11 de diciembre, 2 grupos, 2 viajes. Todavía hay plazas para agosto y para los 2, pero ya se van completando. Como sabemos que hay una motivación santa, y los valientes vienen sin miedo, porque Dios, Cristo Jesús, es el generalísimo de los valientes de Dios. Ven con nosotros. Vamos a orar. Bien, sí. Padre bendito, gracias por estas oportunidades que nos das, Señor, sobre todo por el gran regalo de tu Espíritu Santo, Señor, que tenemos, pero que anhelamos tener más, Señor. Señor, muchas veces el aceite se va gastando por el uso, queremos vivir en la llenura de tu Espíritu Santo cada día. Gracias, Padre. Y por eso ponemos delante tuyo ese encuentro, Señor, ahí en los montes de Toledo, Padre. Señor, que tú traigas a aquellos que han de ser renovados y llenos y enviados para cumplir con tus propósitos y tus planes. Dios, que eres el estratega perfecto, trae a cada uno, Señor, de los que han de venir para que sean llenos. Gracias, y ponemos Dios. Delante tuyo esos viajes a Israel. Jesús. Bendecimos Israel, ese pueblo, Señor, y sabemos que tenemos que llevarles de tu gracia, de tu bendición, de tu presencia, para que realmente mantengan el testimonio como pueblo que va a ser santificado por ti, Señor. Utiliza, Señor, a los hermanos que han de ir a esos viajes, Señor, para que puedan ser acicate a renovación también y visitación de Jerusalén, como lo hiciste en aquel Pentecostés, Señor, que pueda reafirmarse tu gracia y que aquellos que son enviados puedan llevar esa responsabilidad de transmitir tu verdad. Envíalos, Señor, a aquellos que tienes preparados, da gracia para que puedan ir y puedan ser el testimonio también, Señor, de restauración del testimonio de España sobre Israel. Padre, ponemos todos estos asuntos en tus manos y pedimos de tu gracia. Santo Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Pues amén. Y gracias, Miguel, por este tiempo. Siempre al Señor y a vosotros. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.